Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. En el curso de los últimos meses hemos visto cómo el país se ha venido tirando por una pendiente muy peligrosa. La situación del desempleo es peor que nunca, la situación social, los hospitales, las escuelas está peor que nunca también, la situación de la industria petrolera es desesperada. Y vemos cómo se inicia un diálogo propiciado, entre otros, por el presidente Carter, el presidente Gaviria y el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y esas conversaciones que al principio parecen muy bien orientadas, hoy en día están en punto muerto. En la mesa de negociaciones se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y el gobierno parecía que le tuvo miedo a la bomba que pusieron en el teleport y ahora se ha echado para atrás y esas conversaciones están en punto muerto. De manera que la inmensa mayoría del país siente una profunda depresión. Para hablar de ese tema hemos invitado a Aníbal Romero. Él conoce mejor que nadie los temas que más agobian a Venezuela en este momento, el tema del populismo, el tema del caudillismo, el tema del militarismo, el tema de la demagogia, que parecieran ser las cuatro banderas principales de este régimen pseudocastrista. Entonces, Aníbal, a mí me preocupa la situación en la que veo a la oposición. La gente, la inmensa mayoría del país, le ha dado una gran oportunidad al presidente Hugo Chávez para que realizara una obra de renovación política y económica en el país. Lo apoyó en las elecciones del 98, aun cuando es verdad que la abstención fue muy grande, pero lo apoyó, y lo apoyó luego en toda esa serie de referendos que él hizo a lo largo de estos últimos 4 años. Sin embargo, en este momento parece que la gente ha perdido esa esperanza. El presidente Chávez ha fracasado en su política económica, ha fracasado en su política social, ha fracasado en su política cultural y tiene a Venezuela enguerrillada con prácticamente todo el resto del mundo civilizado. Y no hay una oposición que le pueda hacer frente. La gente entonces, después de esas gigantescas marchas, las más grandes que se han hecho en la historia de América, hoy en día se siente muy deprimida, muy desolada, como que no hubiera camino. ¿Cómo ves tú esa situación? Bien, buenas noches y gracias por invitarme, Marcel. Vamos por partes. El primer punto que yo señalaría es que la lucha por la libertad no es fácil. Acá se cometió un gravísimo error al llevar a este régimen al poder. Estamos tratando de repararlo y creo que en el camino de ese propósito se han logrado grandes cosas. Es natural, creo yo, que hoy atravesemos por un periodo de cierto desaliento porque después de grandes batallas no se ha logrado el objetivo de salir de esta pesadilla. Pero, insisto, la lucha por la libertad no es fácil. Otros pueblos han tardado más, han hecho grandes sacrificios. Nosotros hemos logrado algunas cosas. Voy a ¿Qué hemos señalar dos. logrado? Una, hemos reconquistado la dignidad de ser ciudadanos, que la habíamos perdido por completo. En el fondo de la conciencia de cada venezolano, de cada venezolana, hoy en día sabemos que hemos luchado por nuestros derechos, por nuestra libertad y por nuestra democracia, que hemos estado dispuestos a sacrificarnos, porque hay que ver lo que significó el paro cívico nacional. Eso lo han hecho muy pocas sociedades. 2 meses. El esfuerzo que eso significó no se logró el objetivo máximo, pero sí un gran aprendizaje. ¿Cuál fue? 1, tenemos que unirnos. 2, esto no es fácil. Reparar errores como el que cometimos no es sencillo. No podemos esperar gratificaciones inmediatas. De tal manera que, si bien es cierto que se vive un momento de desaliento, también lo es que hay algo sobre lo que construir. Tú mencionabas el problema de la oposición. Permíteme referirme brevemente a eso. Yo no estaría de acuerdo en decir que no existe esa oposición. Por el contrario, hay millones de personas en este país que quieren de nuevo salir a protestar, manifestar su repudio
y abrir una puerta hacia el futuro para ellos y para sus hijos. ¿Qué se necesita ahora? De nuevo la motivación, no un liderazgo, porque aquí todos somos líderes en el fondo. Estar esperando un Mesías es un gravísimo error. Lo que necesitamos es la motivación, una estrategia, un sentido de dirección, de conducción política. Lo tenemos, Marcel. Fíjate, ¿tú no Lo tenemos, crees que perdóname, el referéndum revocatorio. ya vamos a referirnos al ¿Cómo no? referéndum revocatorio, pero tú dices el tema de que los líderes somos todos. Sin embargo, yo siento que a pesar del fracaso del caudillismo y a pesar del fracaso del populismo, los venezolanos parecemos empeñados en seguir ese camino. Así votamos por Carlos Andrés Pérez, así votamos por Jaime Lucinchi y así votamos por Hugo Rafael Chávez. De manera que hay una especie de fascinación con la imagen del caudillo y mientras más populista, pues pareciera que más gusta ese caudillo. Yo no lo creo ya a estas alturas, Marcel. Yo pienso que hemos aprendido bastante y no habíamos visto en el pasado, como tú bien señalabas, el nivel, la intensidad y el compromiso de la participación de tantos millones de gentes que han estado dispuestos a sacrificarse. Una sociedad que, vamos a admitirlo, era cómoda, era regalada. Hoy en día se cuenta entre las pocas que son capaces de poner sobre la mesa un compromiso cívico de la magnitud que Venezuela ha hecho. Hay que rescatar eso. Con respecto al tema del caudillismo, del populismo, de la demagogia, después de esta experiencia con un Mesías falso, yo pienso que los venezolanos hemos rectificado y lo que yo sí pediría es la unión de las figuras principales de la oposición en función de un objetivo común, que es el referéndum revocatorio, que es una trampa para el gobierno. Me preocupa muchísimo que personas respetables, cuyas ambiciones políticas y aspiraciones de poder son legítimas, sin embargo no se den cuenta que este no es momento de andar en campaña electoral, que aquí en este país, si le permitimos al régimen que complete el proceso de control absoluto del poder, no van a haber elecciones en muchísimo tiempo. Por lo tanto, por favor, entiendan, señor Mendoza, señor Salas Romer, señor Borges, para mencionar a tres apreciables personas. Hay otros, pero ellos son los que están en las encuestas del lado de la oposición. Por favor, únanse ahora. Denle al país la imagen de un cuerpo unido, la misma coordinadora democrática. ¿Tú crees que es posible que Enrique Mendoza, Enrique Salas Romer, Enrique Salas Feo, Julio Borges se reúnan y le hagan una proposición al país de... Si no lo hacen, el pueblo venezolano les va a cobrar el desinterés, la pérdida de sentido de las prioridades y la miopía que puedan tener ahora. Se los va a cobrar en las urnas. Nunca serán presidentes, en las urnas electorales quiero decir. Nunca serán presidentes. Es el momento, primero, de entender cuáles son las prioridades, el sentido de la oportunidad. Lo del referéndum revocatorio es una bendición para la oposición. Pero fíjate que el gobierno ya está poniéndole obstáculos y dificultades, Esa es su desacreditándolo. tarea. Marcela, esa es la tarea del gobierno. Ellos saben que lo van a perder. No, la tarea del gobierno no debería ser crear empleos, mejorar las condiciones de vida, mejorar los hospitales. Desde luego, pero permíteme explicarme. Es la tarea de un régimen como este que pretende perpetuarse en el poder. Indudablemente que eso debería estar haciendo, tú tienes toda la razón en señalarlo, pero nunca ha estado el régimen de Hugo Chávez interesado en gobernar. Ellos han estado interesados en controlar el poder político. Por eso tú no ves al presidente de la República interesado en crear escuelas, mejorar los hospitales, construir vías de comunicación, reducir la pobreza, generar fuentes de empleo. Él no se ocupa de eso. Él se ocupa, eso sí, de controlar el poder político, de dividir, de crear odio, etcétera. Ahora, ese es su problema. No caigamos, por favor, en ese enganche que quiere constantemente el presidente de la República. ¿Cuál es el enganche establecer que quiere? Que los venezolanos no estemos sino pendientes de él, que los venezolanos no hagamos otra cosa que estar respondiendo a sus iniciativas, que los venezolanos no nos preocupemos sino de responder a lo que él quiere que nosotros hagamos. No, nosotros tenemos un camino
que está en la Constitución, es el referendo revocatorio. Concentremos allí las energías. ¿Tú crees que eso, fíjate, te hago esta pregunta porque tú dices que es estrategia de Chávez concentrar la atención en su persona? Sin embargo, la mayoría de los psiquiatras y de los psicólogos que han opinado sobre el tema piensan que más bien presidente es un hombre bastante trastornado de la mente, con problemas de narcisismo y problemas de protagonismo, de megalomanía muy grande, lo cual difiere un poco de lo que tú dices, que es por diseño político y no por desacomodo mental. Nos estamos enganchando con los problemas psicológicos del presidente, Ajá. Marcel. Yo insisto que eso es relativamente secundario. Nos interesan los efectos, no las causas. Que él tenga o no esas perturbaciones, ese problema para tratamiento clínico quizás en su momento. A nosotros nos interesa el presente y el futuro del país. Perdón, a nosotros nos interesa dar respuesta a nuestras necesidades, abrir una ventana al futuro, reconquistar nuestra dignidad de ciudadanos. Fíjate, Eso es lo que nos interesa. Varias veces te has referido al tema de la dignidad de ciudadano. Sin embargo, yo no veo que hay manifestaciones de protesta por el desempleo, a pesar de que este gobierno ha destruido, le ha quitado el empleo a más de 1,5 millones de personas y sigue creciendo el número. No hay manifestaciones de protesta porque el gobierno, con sus manipulaciones en el poder electoral y en el poder judicial, nos quitó el referéndum consultivo y está en camino de quitarnos el referéndum revocatorio. En cambio, sí hay grandes manifestaciones de optimismo y colas y entusiasmo para ir a recibir los repartos de comida que el gobierno está haciendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 2 comentarios. Tú subes al Ávila, yo lo sé porque me he topado contigo allí. Cuando tú regresas de ese ejercicio que a veces es bastante exigente, sobre todo para personas de nuestra edad, ¿qué quieres hacer tú? Descansar, tomarte un jugo, darte una ducha, etcétera. No vas a bajar del Ávila para entonces hacer una carrera de maratón, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con las sociedades. Después de las grandes luchas de estos últimos 12 meses y de la batalla importantísima del paro, que tuvo resultados positivos a mi modo de ver en cuanto a aprendizaje de esta sociedad, es natural que la gente descanse, está curando sus heridas, está recobrando energía. Yo estoy absolutamente convencido de que en muy poco tiempo comenzará de nuevo la protesta pública, comenzarán de nuevo las manifestaciones masivas, la gente saldrá a la calle a decir lo que quiere decir. Ahora bien, hay que hacerlo más organizadamente, hay que hacerlo en función de objetivos más claros, no hay que estar dispersando energías con una marcha cada semana. Vamos a lo cualitativo, no a lo cuantitativo. Logros, hoy estamos más claros, sabemos cuál es la catadura del régimen de Hugo Chávez Frías, ya no nos engañamos. Segundo, el régimen ha tenido que irse desenmascarando cada vez más. Tercero, tenemos un camino, pero por favor hay que comprender y medir en su adecuada magnitud lo que significa que esté establecido un referéndum revocatorio del presidente de la República en la Constitución que el propio Hugo Chávez todos los domingos enarbola como su bandera de prestigio ante los venezolanos. Eso nos da a nosotros la oportunidad de salir pacífica, electoral, constitucional y democráticamente de este gobierno. Por eso les pido de nuevo a todos los factores de oposición, a los gobernadores, yo los quiero ver juntos en la televisión, a los gobernadores de oposición, a Salafeo, a Mendoza, a Lapi, a todos ellos, en el frente unido de oposición por el referéndum revocatorio. Quiero ver a los precandidatos presidenciales, quiero ver a la gente de la mesa de negociación, que a veces, con el debido respeto, me parece que también están con una especie de patología de figuración ante las cámaras y no cumplen adecuadamente, no todos ellos, el papel de negociar, que no es lo mismo que el de estar buscando figuración política. Ya vendrá ese momento, ya tendremos oportunidad de volver a la democracia como la conocen los pueblos que han luchado por ella con coraje. Por ahora tenemos el reto de salir
de este régimen y de hacerlo bien. Concentrémonos en eso. Vamos a cumplir unos compromisos, pero al regreso quisiera que nos hicieras algunos comentarios. Primero, sobre este tema del reparto de alimentos, que siempre te he oído a ti y a otras personas que han estudiado el fenómeno del populismo y de la demagogia, señalar que esos programas están condenados al fracaso. Sin embargo, yo lo que he visto en estos días es un gran éxito del programa. O sea, el presidente, al confiscar las reservas internacionales y reservárselas a él y a sus compañeros de partido y del ejército para toda esta campaña político-alimentaria, han tenido un gran éxito y el programa está funcionando de acuerdo a las colas inmensas que uno ve. Y luego también quisiera que nos hablaras un poco del tema de las Fuerzas Armadas, porque yo observo con preocupación una destrucción gradual terrible de las Fuerzas Armadas, hasta el punto de que ya uno empieza a oír los comentarios de si son así, ¿para qué se necesitan? Pero ya regresamos. Ahora tú nos has venido comentando con mucho entusiasmo y con mucho convencimiento la necesidad de que se unan los factores de la oposición y aprovechen este renacer de la vocación ciudadana del pueblo venezolano. Sin embargo, yo te señalaba, y me gustaría tu comentario sobre eso, que lo que yo veo es un gobierno cada día más fuerte. Ahora ha logrado mandar a la pobreza a varios millones de venezolanos a través del desempleo, del incremento en el costo de la vida, de la escasez de bienes y servicios de todo tipo. Está arruinando empresas. O sea, la destrucción de riqueza que ha ocurrido en este país es una cosa monstruosa. Después te pongo un ejemplo de eso. Y en cambio, al apoderarse de las divisas, un caso insólito, en violación expresa de la Constitución, de las leyes, el gobierno tiene 3 meses sin entregar divisas y no pasa nada, pero con esas divisas el gobierno, junto con los cubanos y algunos militares, ha montado el negocio del siglo y a la gente le está encantando eso. O sea, la gente está feliz de que el gobierno, y no le importa que sea con los cubanos y no le importa que sea con algunos militares, se dedique ahora a las bodegas populares, porque eso le está resolviendo un problema a la gente. Yo no quiero subestimar la fortaleza del gobierno, pero me parece que sería un error no percibir sus debilidades. Un gobierno que tiene que contratar mercenarios en el exterior para que oculten la verdad que nosotros los venezolanos adentro vemos con toda claridad día a día, no es un gobierno fuerte. Un gobierno que se ha quedado como con su único aliado, la Cuba castrista, no es un gobierno fuerte. Un gobierno que perdió el sentido de la epopeya, del mito, de la épica de la revolución, porque la perdió, ya nadie cree en eso. El régimen se sostiene, la revolución está muerta, no es un gobierno fuerte. Sin embargo, insisto, no lo quiero subestimar, ellos tienen muchos recursos, ellos fueron puestos allí por nosotros, no por unos marcianos. Ellos controlan, como tú bien señalabas, los dólares. Ellos han tratado de destruir a las Fuerzas Armadas, no lo han logrado todavía. Pero con respecto a la demagogia, al populismo y a los efectos que esto puede tener, mire, yo me atrevería a pedirle lo siguiente al pueblo venezolano que tiene hambre, que está desempleado, que va a esos mercados por necesidad. Compren su comida y voten contra Chávez en el referéndum. No hay ninguna contradicción. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. El pueblo venezolano lo tiene que saber a estas alturas. Ellos tienen que comprender, estoy seguro, no lo subestimemos. El venezolano y la venezolana son personas que tienen una tradición de heroísmo, de lucha, una tradición de dignidad. Cometimos un error porque en buena medida nos autoengañamos, deseábamos un cambio y se apareció esta aparente posibilidad. Ahora, es hora de que hayamos aprendido que esos programas de dádivas de un gobierno ricachón, más corrupto que ninguno, no significan la solución de los problemas, porque Venezuela ahorita está dividida en dos grupos.
no son los bolivarianos y los no bolivarianos, son los que tienen un empleo al menos estable y aquellos desempleados que son la mayoría o que están a punto de perderlo. Cada día regresan a sus casas miles de venezolanos habiendo perdido su trabajo. De manera que, volviendo al tema de la demagogia y de los mercados estos populares, Marcela, hay que comprender, la gente tiene hambre, la gente ve allí una oportunidad de satisfacer su deseo del golpe. ¿De cuál golpe? De los 3 golpes diarios, de sus 3 comidas. Cómprenla, voten contra Chávez en el referéndum y conquisten una Venezuela mejor. Ese sería mi mensaje para ellos. Ahora tú hablas de que se ha perdido la mística de la revolución, la ilusión de la revolución. Yo te pregunto, ¿tú no crees que la revolución siempre ha sido un truco de ilusionista para distraer la atención? Porque veamos algunas de las banderas de la revolución. La revolución, según Chávez, está en contra de la globalización. Sin embargo, este es el gobierno que ha hecho más efectivamente por la globalización que ningún otro. Este gobierno contrata asesores internacionales en los Estados Unidos y en Europa para que le maneje su imagen pública. Este gobierno contrata asesores cubanos para que le manejen la seguridad interna y le haga el espionaje de las Fuerzas Armadas. Este gobierno contrata mercenarios extranjeros para que le manejen la industria petrolera. O sea, la industria petrolera que tanto gritaron y chillaron los venezolanos para que no la privatizaran, está privatizada de hecho. Esta revolución es una farsa. Ok, ese es el punto, ese es el truco del ilusionista. Chávez es un gran ilusionista que con el truco de la revolución lo que ha hecho es que se ha apoderado del Estado venezolano, él y su grupo de militares que lo apoyan, y de hecho pues no solamente, no es que controlan el Estado venezolano, controlan la fortuna más grande que hay en el mundo. Efectivamente, yo creo que ya a estas alturas el fracaso del gobierno en cuanto a lo que el pueblo venezolano aspiraba de él es evidente para todos. ¿Qué queríamos los venezolanos? ¿Para qué lo elegimos? ¿Para repetir aquí una versión menguada de la revolución fidelista en Cuba? Desde luego que no. Lo elegimos para unirnos, para reconciliarnos, para progresar en libertad, para hacernos prosperar, para que los hospitales y las escuelas funcionen, para que no ¿Y haya qué niños de la calle. calificaciones tenía Chávez para eso? Si lo que había sido era un golpista. La calificación que tenía era nuestro deseo obsesivo, en parte razonable y explicable, de salir de lo que teníamos. O sea que se hace valer aquel dicho de deseos no empreñan. Se abrió un vacío político y Hugo Chávez supo aprovecharlo. Desafortunadamente, para traicionar su mandato constitucional, que no era poner a Venezuela en manos del déspota del Caribe, de un hombre que tiene más de 40 años mandando dictatorialmente en su país y que acaba de fusilar a personas porque querían escapar de ese horror y meter presos a 75 disidentes. Pero fíjate, aquí no han metido presos a los disidentes ni han fusilado a nadie todavía. No porque no han querido, sino porque no han podido. ¿Cómo que no pueden? ¿Por qué no pueden? Si han podido saquear el erario público, han podido destruir a PDVSA, han podido destruir a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no van a poder fusilar o meter preso a la gente? Dije que no han podido, podrían llegar a hacerlo. Si no los detenemos a tiempo, podría Venezuela terminar en un régimen autocrático, dictatorial y de tendencia radical de izquierda. Yo eso no lo niego, todo lo contrario. El peligro que se cierne sobre Venezuela es un peligro real. Pero tú crees que gente... Pero aquí se ha dado una pelea muy grande. Nosotros no nos hemos ido. Los venezolanos ya entendemos. Esos todos son factores para nuestro lado. Y el contexto internacional ayuda en alguna medida. Yo no espero demasiado del exterior. Yo espero esto que nos están dando. Pronunciamientos, buenos deseos, aspiración de que los venezolanos resolvamos la crisis democráticamente. Pero atención, depende de nosotros. Pero fíjate, vamos a no hablar de Fidel Castro, ya tiene 44 años, ha arruinado a Cuba, ha empobrecido a los cubanos y no ha pasado nada. Te voy a poner otro caso, el caso de Haití. Jean-Bertrand Aristide no es un tipo muy distinto a lo que son Fidel Castro y Hugo Chávez. Ha negociado con
con las mafias del narcotráfico, ha empobrecido a su país, ha generado desempleo, ha ahuyentado la inversión extranjera, ha empobrecido a su país y ahí sigue en el poder. Los pueblos a veces tardan en aprender y el nuestro dio por sentado que la existencia en democracia, en pluralismo y en libertad era una conquista permanente. Nos ha costado mucho aprender. Ya van 4 años, pero creo que, insisto, algunas conquistas se han realizado. Los venezolanos de hoy y las venezolanas no somos los mismos. Y yo estoy convencido de que ahora se inicia un nuevo periodo de afirmación cívica nacional con 3 actores principales, no los únicos, pero 3 actores principales. Las mujeres, que han demostrado, primero, una gran comprensión de la naturaleza de la amenaza chavista y segundo, un gran coraje. Segundo, los jóvenes, porque los jóvenes son los dueños del futuro y se lo están arrebatando, su porvenir, se lo están robando, se lo quieren secuestrar. Y tercero, los sectores populares. Prepárese el gobierno, porque ahora viene Katia y Petare, para mencionar en Caracas únicamente. Ya en Caricuao recibieron a Hugo Chávez, el ídolo de ayer, con un cacerolazo estruendoso que escuchó todo el país a través de la radio. De manera que las cosas están cambiando y aceleradamente. Yo insisto, ha habido una etapa de cierto desaliento, sufrimos heridas, algunas figuras emblemáticas se han ido, yo quisiera que regresaran, yo deseo que Ortega, con todo respeto, que Juan Fernández vuelvan a Venezuela y también formen parte de este Frente Unido de la oposición por el referéndum. Es más, yo propongo una rebelión cívica, no solamente contra el gobierno que ya existe, porque aquí estamos en rebelión, una rebelión cívica contra una oposición que no se una, o un liderazgo de oposición que no se una. Tenemos que reclamarles a esas figuras que aspiran a gobernarnos en un futuro que realicen la tarea del hoy. Perfecto, si tú le preguntas a cualquiera de ellos, todos están a favor de la unión y todos están de acuerdo en trabajar unidos para lograr el referéndum y todos están de acuerdo en que el referéndum es la prioridad en este momento. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tú sientes que falta? Yo no les he preguntado, para serte muy sincero, ¿no? Pero yo creo que lo que falta es que sus seguidores, los de Salas Romer, los de Enrique Mendoza, los de Borges, para, repito, mencionar a 3 personas Sí, son muy los que distinguidas, aparecen mejor en las que son los que encuestas. aparecen mejor en las encuestas por la oposición, les reclamen y les exijan a ellos tomar ese camino. No tú ni yo, sino sus seguidores, los miembros de sus propias organizaciones sociales. De igual modo, Pero concretamente, ¿qué les van a pedir que ellos no estén haciendo? que se unan, que aparezcan juntos en la televisión, que sean los motores y los catalizadores de un frente unido de la oposición. ¿Y la coordinadora qué entonces? También que se sume a ello. La coordinadora es un instrumento, es un medio, ha cumplido un papel. Yo la reivindico. Yo creo que sería un gravísimo error, primero, perder de vista que la coordinadora nunca ha sido un partido político. Ha sido eso, una coordinadora que hubo que montar después de los eventos de abril del año 2002. Segundo, ellos han cumplido misiones importantes. Yo creo que sería verdaderamente mezquino no reconocer el trabajo de la gente que se ha fajado a laborar allí. Es un medio, es un instrumento. Ahora, ¿cómo te lo imaginas tú? Vienen Enrique Mendoza, Enrique Salas Romer, Enrique Salafeo, Julio Borges, los principales de la coordinadora y los gobernadores. y la mesa de negociación, los gobernadores, y aparecen un día frente a los medios de comunicación y dicen estamos todos unidos y queremos el referéndum y vamos a luchar por el referéndum. Ok, Claro. un día. Vamos a hacer la firma. Ajá. Vamos a recoger las firmas. Otra vez. Hay que hacerlo, Marcel, porque lamentablemente esas firmas fueron, desde el punto de vista jurídico, y tú eres abogado, un acto privado. Eso no estuvo bajo la institucionalidad de un Consejo Supremo Electoral. Nosotros tenemos que recoger de nuevo las firmas. Bueno, ¿y cuál es el problema? Me pregunto, si estamos jugándonos el futuro, ¿cuál es el problema en precisamente movilizar al país de nuevo, a través de la recolección de las firmas para el referéndum? Pero es que yo no quiero que recojamos 3 millones, yo quiero que recojamos 6 millones. Es decir, que no, hay que entender, yo le pido
a los venezolanos, a las venezolanas que nos escuchan, que entendamos que el referéndum revocatorio es un instrumento fundamental, es una verdadera bendición, porque para el gobierno constituye una trampa. Si lo hace, si lo admite, lo pierde. Y si no lo admite, lo pierde también. ¿Por qué? Porque queda completamente deslegitimado interna e internacionalmente. Entonces ya estamos en otro terreno constitucional, hasta para las Fuerzas Armadas. Porque no podemos estar esperando que las Fuerzas Armadas nos saquen de este problema. Mira, yo tengo como 2 docenas de declaraciones del presidente Chávez reconociendo el referéndum revocatorio el 19 de agosto. Y ya se echó para atrás y no le importa. Ese es su problema, no el nuestro, Marcel. Pero Chávez que no tú quiere dices, referendo. ajá, Por pero, supuesto, porque lo va a perder. ajá. Entonces inventará. Estas firmas, yo no estoy de acuerdo contigo con que estas firmas no son válidas. Yo creo que estas firmas son absolutas y perfectamente válidas. Y ese cuento de que hay que recogerlas a través del Consejo Nacional Electoral, eso no lo dice ni la Constitución, ni las leyes, ni ninguno. Ese es el cuento de Chávez ahora para ver cómo sabotea la recolección de firmas. El, esa firma lo que hay es que llevarlas al Consejo Electoral cuando se dignen elegirlo, porque ese es otro problema que tenemos, que aquí se eligieron espuriamente todos los poderes públicos, todos, y sin embargo el único que quieren reformar es el Consejo Electoral, porque ese es el que le toca actuar ahora. Ya verás, cuando se plantee una decisión difícil en el Tribunal Supremo de Justicia, cómo plantearán la necesidad, la conveniencia, la legalidad e incluso la constitucionalidad de revocar a todos esos magistrados para elegir unos nuevos que sean más sumisos, más complacientes al régimen. Entonces, vamos descalificando todos los esfuerzos. Eso es lo que hace que la gente pierda la ilusión y el entusiasmo. Nuestro objetivo es arrinconar al gobierno. Nosotros no podemos perder el entusiasmo, porque este no es un problema de entusiasmo, esto es un problema de salvación del país. Esto no es una cuestión de que hoy me siento bien y mañana no me siento tan bien, sino de recapacitar luego de la jornada que hemos realizado hasta ahora, que, como decía al principio del programa, la lucha por la libertad no es fácil y que ahora se plantea un reinicio del combate cívico. No voy a entrar, Marcel. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que me explicaras mejor qué es lo que tú entiendes que está en juego. Porque lo que la gente ve es que durante 180 años de historia en América Latina, el caudillismo, el mesianismo, el populismo han fracasado y sin embargo eso es lo que hay en Venezuela. En el mundo entero el comunismo colapsó y sin embargo aquí tenemos un partido comunista que desde Cuba manda en Venezuela y un apéndice de ese partido comunista cubano, que es el Partido Comunista Venezolano, que está metido dentro del gobierno y manda en el gobierno y manda en las Fuerzas Armadas. Entonces, todas esas cosas que para el resto del mundo son fracasos, el populismo, el comunismo, la demagogia, el militarismo, todo eso que en el resto del mundo es un fracaso, en Venezuela es un triunfo y aquí mandan y mandan de verdad. O sea, controlan lo que les da la gana en el momento que les da la gana. Entonces, yo quisiera que tú nos explicaras un poco qué es lo que tú sientes que está en juego. Ya regresamos. Hace un momento me pareció entenderte que tú sientes que está en juego algo muy serio, muy grave, que no puede depender de que sintamos entusiasmo o no en un momento determinado. ¿Qué es lo que tú sientes que está en juego? Está en juego la libertad, la democracia. Está en juego la posibilidad trágica de que Venezuela sea convertida en una especie de segunda Cuba ajustada a las condiciones de hoy. Está en juego el futuro de las nuevas generaciones. Está en juego lo que los venezolanos logramos con grandes y difíciles luchas por mucho tiempo, que fue conquistar un régimen que al menos permitiese el pluralismo, la libertad de expresión y el crecimiento digno de una ciudadanía madura. Todo eso está en juego. Aquí no podemos engañarnos. Lamentablemente, porque él ha malgastado de una manera atroz un gigantesco capital de esperanza, de buena fe, de buena voluntad que le dimos los venezolanos, Hugo Chávez, en lugar de unirnos, de procurar nuestra prosperidad, de gobernar en libertad, ha querido imitar a Castro.
es el triunfo de la ideología sobre el sentido común. Y yo creo que ahí están los resultados. Un hombre que llegó a tener el año 99, 90% de respaldo popular, hoy, bueno, según distintos estudios de opinión, pareciera estar alrededor del 30%. Eso significa una caída de 60%. Eso es una catástrofe política. Pero yo voy a algo más a fondo. Es que la revolución ha muerto. El régimen no ha caído, pero la emoción que una revolución necesita, que es fundamental para su perdurabilidad, el corazón de los venezolanos ya no está allí. Puede que el corazón de los venezolanos no esté ahí, pero esto no es Chávez nada más. O sea, para que Chávez sea posible, tienen que existir unos poderes que han aceptado someterse a Chávez, tienen que existir una burocracia que ha aceptado a Chávez y no a la ley, tienen que existir unas Fuerzas Armadas que han aceptado someterse a Chávez y no a la ley, o a los cubanos y no a la Constitución venezolana. En fin, tienen que existir una serie de situaciones que no podemos ignorar. O sea, esto no es un problema de que muerto el perro se acabó la rabia, quitamos a Chávez y se resuelven los problemas. Quitamos a Chávez y quedan todas esas fuerzas que han hecho posible este régimen. O sea, esto no es una teocracia, el dios Chávez, y esto no, esto es un régimen. Yo quiero reivindicar a las Fuerzas Armadas para tocar un punto de lo que tú has señalado. Ha sido un grave error de ciertos grupos en la oposición procurar que las Fuerzas Armadas se coloquen del otro lado, humillándolas, vilipendiándolas, desconociendo una paradoja muy importante con respecto a las Fuerzas Armadas, que es que al mismo tiempo que ellas controlan las armas y son aparentemente muy poderosas, las Fuerzas Armadas son muy vulnerables desde el punto de vista político porque ellas tienen que estar sometidas a una serie de cánones y limitaciones constitucionales, entre ellas que el presidente de la República es su comandante en jefe y que la Constitución le da la capacidad de ascender a los niveles de coronel y general, que constituyen para ellos una seria limitación. Hugo Chávez ha tratado de destruirlas de una manera, por cierto, muy irresponsable, porque si hoy, por ejemplo, Colombia, que afortunadamente el presidente Álvaro Uribe ha comprendido la situación y no lo ha hecho, pero si en Colombia estuviese un Julio Londoño de canciller, de pronto reviven el problema del diferendo con el Golfo de Venezuela. En condiciones, este no es el momento de la Caldas, de la famosa corbeta y de la reacción venezolana el año 87, que disuadió a los colombianos de su objetivo en ese territorio que es nuestro. Este es el año 2003 con unas Fuerzas Armadas venezolanas severamente disminuidas en su capacidad operativa por una gran irresponsabilidad del presidente de la República. De manera que, ¿qué podemos esperar de las Fuerzas Armadas? Yo particularmente espero lo siguiente. Uno, que nosotros, los venezolanos de la oposición civil, llevemos adelante nuestra tarea para realizar el referéndum revocatorio. Dos, que si el régimen lo obstaculiza, lo frustra, lo pospone ilegalmente o lo cancela, las Fuerzas Armadas restauren el orden constitucional en nuestra compañía. Eso es lo que yo les pido. Nada más. Por lo tanto, no que nos resuelvan el problema ahora. Esa es nuestra tarea. Y si me permites, Marcel, un segundo nada más para volver al tema de las firmas, de las famosas firmas del referéndum. Yo veo el problema desde un punto de vista político, no jurídico. Para mí, el problema de las firmas es un camino para motivar a los venezolanos en función de una estrategia política, para que volvamos a tomar las calles. Y de allí que te dije, yo no quiero 3 millones de firmas. Yo quiero que el gobierno sea inundado por firmas y que así lo vean en el exterior. Quiero 6 millones de firmas solicitando el referéndum el 19 de agosto. De esa manera, muy práctica y muy instrumental, yo veo el tema. Además, creo que existen ciertos argumentos jurídicos y diferencias al respecto y personas serias opinan de una manera y otras opinan de otra. Ahora, ¿a quién le van a entregar esa firma si ni siquiera tenemos consejo electoral? Esa es nuestra lucha. Debemos hacer todo para tenerlo. Te repito, aquí hay dos opciones. Una, observar los obstáculos que el gobierno inevitablemente va a poner en nuestro camino y decir, bueno, me voy para mi casa, aquí no hay nada que hacer.
perdemos al país, se lo entregamos a Cuba, a la Cuba castrista. Y dos, vemos los obstáculos y decimos, los vamos a superar, vamos a arrinconar al gobierno, tenemos una enorme oportunidad, el gobierno está teóricamente entrampado con el referéndum. Si lo hace, repito, lo pierde. Si no lo hace, se deslegitima. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y si lo hace con trampa? Se deslegitima también, porque la ¿Y trampa tú se va no a crees que conocer. deslegitimado ya está? ¿Tú no crees que ahí... Esa es una de las contradicciones que uno observa en los argumentos sobre todo los internacionales. Hay que mostrar que Chávez no cumple las reglas. Bueno, el régimen chavista no cumple con el Estado de Derecho, no cumple con la separación de poderes. Si a Entonces, nosotros, si a nosotros nos ha costado aprender en el exterior mucho más cuál es la verdadera catadura moral y política de este régimen. Estemos claros, los países extranjeros, aún los amigos, se mueven básicamente por intereses. Ellos no van a hacer lo que nosotros los venezolanos no hagamos. Para mi ingrata sorpresa, Marcel, déjame hablar de los Estados Unidos solamente, que es un factor fundamental en las relaciones internacionales contemporáneas y particularmente interamericanas. En el seno del gobierno norteamericano hay todavía a estas alturas un serio debate sobre la situación venezolana. Y aunque duela reconocerlo, personas muy importantes en el gobierno de George W. Bush piensan que este es un gobierno democrático porque fue electo. Por lo demás, fue electo. Le dimos una elección, le dimos una constituyente, le dimos una constitución a su medida y después le dimos un referéndum que lo ratificó. Todavía piensan así. Y no va a resultar fácil que el mundo entienda hasta que nosotros los venezolanos no llevemos las cosas a un extremo. ¿Qué significa llevar las cosas a un extremo? Significa que el gobierno esté acosado y arrinconado constitucionalmente en función de su centro de gravedad, de su punto más vulnerable. ¿Cuál es? Que ellos tratan de cuidar, porque aquí vamos con la retórica de la democracia por un lado y con la realidad de la autocracia por otro. El punto clave que ellos tratan de cuidar y su centro de gravedad más vulnerable es su legitimidad democrática. En el momento en que Chávez se desemboce como un dictador, tiene el juego definitivamente perdido. Pero, ¿qué más hace falta para que sea percibido como un dictador? El poder judicial es en su inmensa mayoría provisional. Los poderes públicos, los llamados poderes ciudadanos, están absoluta y totalmente secuestrados por el presidente. El Estado de Derecho no rige. Aquí hay más de 25.000 homicidas de los últimos 4 años, libres por las calles, sin que ni siquiera se les esté siguiendo juicio. Ahí tienen los pistoleros de Puente Llaguno en la calle, libres sin que pase nada. Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. ¿Qué más falta para que el mundo se entere? Pues mira, no lo sé. Pareciera a veces que mucho, pero así son las cosas en las relaciones internacionales. Intereses, no principios, la mayor parte de las veces. Intereses, no buenos deseos. Entonces nunca los vamos a convencer, porque para Estados Unidos Chávez es el negocio del siglo. Chávez les garantiza el petróleo, se los está vendiendo cada día más barato, les está entregando la operación de la industria petrolera a las empresas, a las grandes empresas multinacionales del petróleo. En el caso de Colombia, la balanza de pago entre Venezuela y Colombia, que tradicionalmente había sido favorable a Venezuela, hoy es muy favorable a Colombia. Están haciendo mejor negocio que nunca con Venezuela. Brasil, no se diga, Chávez les otorgó a dedo limpio más de 5 supercontratos que en una licitación muy difícilmente se hubieran ganado. En el caso de Francia, lo mismo. Las empresas francesas están haciendo más y mejores negocios que nunca con el gobierno de Venezuela. Entonces, desde el punto de vista internacional, donde lo que prevalece son los intereses y no los principios, y eso nos lo han enseñado ya muchas veces para que no lo entendamos, están Estados Unidos, Francia, Colombia, haciendo los grandes negocios de su vida. Entonces, por ahí no se va a lograr nada. Y en el plano interno tiene el Poder Judicial secuestrado, el Poder Legislativo secuestrado, el Poder Ciudadano secuestrado, las Fuerzas Armadas secuestradas, la penetración cubana metida aquí. La lucha por la libertad no es fácil, Marcel, y yo solamente te tendría que decir esto, para recordar
nuestro gentilicio y algo que hay que rescatar en Venezuela de una manera genuina y no con la farsa a que esta revolución nos ha sometido. Yo rescataría aquello de que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. No queda más remedio. Estamos solos, solos lucharemos. Otros lo han hecho en condiciones bastante más adversas. A un admirador de Churchill como tú, que hemos intercambiado libros sobre un personaje que yo también respeto inmensamente, no hay que recordarle aquello de que esta será su hora más digna. La Gran Bretaña sola frente al peligro nazi. Permíteme traer ese ejemplo, aunque suene grandilocuente. Si nos quedamos solos, pues tendremos que luchar solos, porque lo que está en juego es el país. ¿Cuál es el problema? Por lo demás, no sacamos nosotros a un dictador en los años 50. Costó sangre, sudor y lágrimas, pero lo hicimos y lo hizo el pueblo que se levantó y también las Fuerzas Armadas, que muchos también sentían destruidas, sin dignidad, sin capacidad de respuesta, y lo hicieron. Hoy también hay allí una reserva en el sector militar venezolano muy importante, una reserva que está a la espera de que los que tenemos el deber principal, que somos los ciudadanos, hagamos nuestra tarea. No queda más remedio porque está en juego nuestro presente y nuestro futuro. No nos vamos a ir, ¿verdad? Yo creo que no. Nos vamos a quedar para pelear. Lo hemos hecho, hemos logrado grandes cosas. Si no hubiese sido por eso, por lo que hemos realizado, ya hoy el ciclo del control absoluto del poder se habría ejecutado. Tú eres testigo, como personaje muy importante de esta planta de televisión, que las amenazas sobre los medios han sido permanentes y que han habido momentos en el pasado reciente en los cuales aquí han estado preparados para que los vengan a cerrar. No ha ocurrido. Seguimos dando la pelea. Este programa lo estás haciendo conmigo. Vendrán otros personajes de la oposición y también del gobierno, cuando acepten venir, porque lo evaden, a decir sus puntos de vista. Tenemos que continuar la lucha y hay que retomar las calles con un sentido de unidad. Ese es el camino. Hay un objetivo, es una bendición que lo tengamos. Si no lo aprovechamos, ¿qué puedo decirte? No seremos dignos de nuestra condición ciudadana. O sea que nos espera una situación parecida, digamos, a la que vivieron Hungría, Polonia, Checoslovaquia contra el Imperio Soviético, o la que vivieron en Sudáfrica contra el apartheid, o como la que vivieron los chilenos contra el régimen de Pinochet. La historia, decía Kissinger, enseña por analogía, no por identidad. Ninguno de estos casos son idénticos al venezolano, pero tienen muchas semejanzas. Si tú me obligas a buscar alguno que se parezca al nuestro, yo podría traer a colación el de la Yugoslavia de Milosevic. Allí también habían ventanas de libertad que permitieron, fíjate qué interesante, dos fenómenos. Uno, los jóvenes se organizaron y los jóvenes obligaron a una constelación de partidos y de organizaciones que eran tantos como los de aquí o más, y aún más malcriados en algunos casos, entre comillas, si se quiere, a unirse y hasta escoger, imagínate tú qué milagro, un candidato único que eventualmente ganó las elecciones. ¿Quiénes hicieron eso en la Yugoslavia de Milosevic? Que sí fusilaba, por cierto. Los jóvenes. ¿Aquí quiénes lo van a hacer? Lo veremos. Los jóvenes, las mujeres y los sectores populares principalmente. Esos lo van a hacer. Los venezolanos no vamos a permitir que nos roben el país. Yo tengo una absoluta y total confianza en eso. Yo estoy totalmente convencido y sé que las personas que nos están viendo en el fondo de su corazón lo están también. A lo mejor se desaniman, se desalientan, pierden la esperanza en algunos momentos, pero a la hora de las chiquitas, los venezolanos y venezolanas, que somos la gran mayoría, que ya nos hemos dado cuenta del peligro que nos amenaza, sabemos que no nos van a vencer, que no nos vamos a rendir. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias.
noches, amigas y amigos de RCTV. En el curso de los últimos meses hemos visto cómo el país se ha venido tirando por una pendiente muy peligrosa. La situación del desempleo es peor que nunca, la situación social, los hospitales, las escuelas, está peor que nunca también. La situación de la industria petrolera es desesperada. Y vemos cómo se inicia un diálogo propiciado, entre otros, por el presidente Carter, el presidente Gaviria y el PNUD, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y esas conversaciones, que al principio parecen muy bien orientadas, hoy en día están en punto muerto. En la mesa de negociaciones se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y el gobierno parecía que le tuvo miedo a la bomba que pusieron en el teleport y ahora se ha echado para atrás y esas conversaciones están en punto muerto. De manera que la inmensa... Al llevar a este régimen al poder. Estamos tratando de repararlo y creo que en el camino de ese propósito se han logrado grandes cosas. Es natural, creo yo, que hoy atravesemos por un periodo de cierto desaliento porque después de grandes batallas no se ha logrado el objetivo de salir de esta pesadilla. Pero, insisto, la lucha por la libertad no es fácil. Otros pueblos han tardado más, han hecho grandes sacrificios. Nosotros hemos logrado algunas cosas. Voy a señalar dos. Una, hemos reconquistado la dignidad de ser ciudadanos, que la habíamos perdido por completo. En el fondo de la conciencia de cada venezolano, de cada venezolana, hoy en día sabemos que hemos luchado por nuestros derechos, por nuestra libertad y por nuestra democracia, que hemos estado dispuestos a sacrificarnos, porque hay que ver lo que significó el paro cívico nacional. La mayoría del país siente una profunda depresión. Para hablar de ese tema hemos invitado a Aníbal Romero. Él conoce mejor que nadie los temas que más agobian a Venezuela en este momento, el tema del populismo, el tema del caudillismo, el tema del militarismo, el tema de la demagogia, que parecieran ser las cuatro banderas principales de este régimen pseudocastrista. Entonces, Aníbal, a mí me preocupa la situación en la que veo a la oposición. La gente, la inmensa mayoría del país, le ha dado una gran oportunidad al presidente Hugo Chávez para que realizara una obra de renovación política y económica en el país. Eso lo han hecho muy pocas sociedades. 2 meses. El esfuerzo que eso significó, no se logró el objetivo máximo, pero sí un gran aprendizaje. ¿Cuál fue? 1, tenemos que unirnos. 2, esto no es fácil. Reparar errores como el que cometimos no es sencillo. No podemos esperar gratificaciones inmediatas. De tal manera que, si bien es cierto que se vive un momento de desaliento, también lo es que hay algo sobre lo que construir. Tú mencionabas el problema de la oposición. Permíteme referirme brevemente a eso. Yo no estaría de acuerdo en decir que no existe esa oposición. Por el contrario, hay millones de personas en este país que quieren de nuevo salir a protestar, manifestar su repudio y abrir una puerta hacia el futuro para ellos y para su... Apoyó en las elecciones del 98, aun cuando es verdad que la abstención fue muy grande, pero lo apoyó, y lo apoyó luego en toda esa serie de referendos que él hizo a lo largo de estos últimos 4 años. Sin embargo, en este momento parece que la gente ha perdido esa esperanza. El presidente Chávez ha fracasado en su política económica, ha fracasado en su política social, ha fracasado en su política cultural y tiene a Venezuela enguerrillada con prácticamente todo el resto del mundo civilizado. Y no hay una oposición que le pueda hacer frente. La gente entonces, después de esas gigantescas marchas, las más grandes que se han hecho en la historia de América, hoy en día se siente muy deprimida, muy desolada, como que no hubiera camino. ¿Cómo ves tú esa situación? Bien, buenas noches y gracias por invitarme, Marcel. Vamos por partes. El primer punto que yo señalaría es que la lucha por la libertad no es fácil.
acá se cometió un gravísimo error.